Brian Wilson ha muerto. La noticia se confirmó en la mañana del 11 de junio de 2025, poniendo fin a la vida de un genio de la música que en su día definió una época. Noticias. La leyenda de los Beach Boys. Brian Wilson ha fallecido. Acabamos de recibir esta noticia hace unos momentos. La noticia ha sido confirmada. Los medios de comunicación lo calificaron de gran pérdida para la cultura estadounidense. Artistas de todo el mundo le rindieron homenaje. Los fans se indignaron. Pero Mike Love, que ha estado con Brian desde el principio de los Beach Boys, ha estado completamente callado. Cuando digo él, me refiero a Brian, y él iba al estudio 3 de Western Recorders en Sunset Boulevard. Durante casi 3 décadas, no ha dicho una palabra a través de controversias, litigios y discordias. No fue hasta 26 horas después, a la edad de 84 años, cuando Mike Love habló por fin, y lo que dijo no se parecía a nada que se le hubiera oído antes. En 1961, Mike Love y Brian Wilson sentaron las bases de los Beach Boys, uno de los grupos más influyentes de la historia de Estados Unidos. Eran primos que crecieron juntos en Hawthorne, California, impregnados de armonía a 3 voces, sueños playeros y agudos instintos comerciales. Pero detrás de los éxitos radiofónicos había una rivalidad de décadas alimentada por diferencias en la visión musical, disputas sobre derechos de autor y heridas personales que nunca cicatrizaron del todo. Al principio, los dos trabajaron bien juntos. Brian asumió el papel de productor y compositor, mientras Mike se centraba en componer e interpretar canciones como Surfing USA, I Get Around y Fun llevaban el sello del dúo. Siempre cogemos mi coche, porque nunca ha sido golpeado y nunca nos hemos conocido. Pero en 1966, cuando Brian decidió tomar una dirección musical más compleja y ambiciosa con Pet Sounds, empezaron a surgir tensiones. El álbum fue aclamado por la crítica, pero Mike lo vio como una desviación de lo que el público quería. Su ahora atribuido "no te metas con la fórmula" se convirtió en un símbolo del conflicto interno, aunque Love negó más tarde haberse opuesto tan vehementemente a Pet Sounds. Cuando Brian empezó a trabajar en Smile, una obra inquietante e inacabada que duraría décadas, Mike empezó a preocuparse cada vez más, no solo por la dirección musical de Brian, sino también por su propio estado mental, que se estaba deteriorando. La tensión alcanzó su punto álgido en la década de 1990. Mike Love demandó a Brian Wilson para reclamar los derechos de autor de 35 canciones que, según él, había escrito pero por las que no había sido reconocido, porque el padre de Brian, Murray Wilson, le había dejado fuera de los créditos de composición. El tribunal falló a favor de Mike, condenando a Wilson a pagar $13 millones por daños y perjuicios, aunque Love fue reconocido legalmente. Fue muy criticado por los fans y los medios de comunicación. Muchos lo consideraron un acto de traición, que provocó una ruptura irreparable con Brian. A partir de ese momento, la relación entre los dos hombres estuvo a punto de congelarse. En 1998, Carl Wilson, hermano de Brian y un neutro poco habitual en la banda, murió de cáncer. Esto marcó el punto de inflexión cuando los Beach Boys fueron en 2 direcciones distintas. Mike Love, con los derechos legales del nombre de la banda, continuó haciendo giras y dirigiendo su propia versión de la banda. Mientras tanto, Brian comenzó a trabajar de forma independiente, colaborando con Al Jardine, David Marks y otros. La propiedad del nombre The Beach Boys se convirtió en una larga controversia entre los fans, ya que muchos creían que el grupo se había separado definitivamente. En 2012, para celebrar el 50 aniversario de la banda, Brian Wilson y Mike Love se reunieron para una gira especial, con todos los miembros supervivientes. El álbum That's Why God Made the Radio se publicó como símbolo de reconciliación, pero la reconciliación no duró. Poco después de terminar la gira, Love anunció que seguiría de gira con su grupo sin Brian, Al Jardine y David Marks. Una vez más, fue criticado por despedir a Brian poco después de que hubieran vuelto a alcanzar el éxito juntos. Love negó las acusaciones, alegando que la decisión se había acordado de antemano y que continuar con los conciertos era una obligación contractual. Sin embargo, la sensación de haber sido dejado de lado aún perdura en Brian y sus seguidores. La tensión entre ambos continuó en la década de 2020. En 2020, Mike Love
actuó en una recaudación de fondos para la campaña de reelección de Donald Trump. Brian Wilson y Al Jardine emitieron inmediatamente un comunicado en el que afirmaban que no tenían nada que ver con el suceso y que no estaban de acuerdo con que se asociara el nombre de la banda a ningún programa político. La ruptura no fue solo artística, sino también social, y ahondó aún más la brecha entre Love y Wilson. A los ojos de gran parte del público, Brian se convirtió en un símbolo de la creatividad dañada, mientras que Mike era visto como un representante del lado pragmático, comercial e incluso ofensivo. En 2024, empezaron a surgir tardías señales de reconciliación. En una rara entrevista con la BBC, Mike Love admitió haber vuelto a ver a Brian, diciendo que no era tan negativo como la gente piensa. Expresó su esperanza de que pudieran volver a colaborar musicalmente si las circunstancias lo permitían. Sin embargo, ese deseo nunca se hizo realidad. En junio de 2025, Brian Wilson murió cuando aún se encontraba bajo protección legal. Su salud flaqueaba y sus recuerdos se desvanecían. Y esta vez, Mike Love no se mantuvo callado tanto tiempo como antes. Habló utilizando su verdadera identidad, su verdadero nombre y sus verdaderos sentimientos. A las 8 m del 12 de junio de 2025, apareció un post en la cuenta oficial de Mike Love con una foto en blanco y negro de él y Brian Wilson cuando eran niños. La primera línea citaba una frase familiar para los fans: "La muerte deja un dolor que nadie puede curar. El amor deja un recuerdo que nadie puede robar". Después de casi 3 décadas de ser considerado la némesis de Brian, Mike Love finalmente salió públicamente con sus sentimientos personales, justo cuando ya no le quedaba nadie a quien refutar o con quien reconciliarse. En un video de 94 segundos publicado por su equipo de comunicación poco después, Mike Love aparece en un espacio tranquilo, con un traje oscuro, sosteniendo una foto de 1965 de él y Brian en los estudios Capitol. Su voz es grave y clara. "No siempre estuvimos de acuerdo, pero lo que creamos juntos es innegable. No solo he perdido a un colega, he perdido a un hermano". La cita fue rápidamente retuiteada en todas las plataformas, la televisión, las redes sociales y los principales periódicos. La declaración de Love contrastaba con la actitud reservada y defensiva que había mostrado durante décadas. En entrevistas anteriores, había recurrido a menudo a tácticas evasivas o de contraataque cuando se le preguntaba por Brian. Esta vez hizo una pausa, reconoció la pérdida y se dio espacio para llorar. Fue una de las pocas veces que habló públicamente sin defender su propia imagen o su papel en el legado de la banda. En el comunicado no se mencionaba a Mike Love, solo a Brian Wilson y lo que habían sido juntos. La respuesta de los medios de comunicación fue casi inmediata. Variety, The Guardian y NPR citaron la declaración de Mike Love en sus homenajes a Brian Wilson. Varios periodistas musicales veteranos señalaron que se trataba de una importante ruptura del silencio en el momento oportuno, y quizá lo más honesto que Mike ha dicho públicamente sobre Brian en años. Algunos críticos de Love también dejaron de lado sus prejuicios, diciendo que era un acto necesario para poner fin a una era con amabilidad. En las redes sociales, la reacción fue polarizada. Algunos fans de Brian Wilson se mostraron escépticos, diciendo que el anuncio de Love llegaba demasiado tarde y carecía de sinceridad. Un comentario muy difundido decía: "Brian se aisló en sus últimos años, y Mike solo habló cuando ya nadie le cuestionaba". Pero muchos otros compartían la opinión contraria, diciendo que al menos Mike no se había quedado callado para siempre. Su elección de aparecer ante las cámaras, sin leer de un papel, sin andarse por las ramas, fue un acto de responsabilidad como último miembro vivo del equipo fundador. La presencia de Mike Love en el funeral privado de Brian Wilson, celebrado el 14 de junio en Los Ángeles, también fue confirmada por un representante de la familia. Aunque no habló en la ceremonia, su asistencia fue destacada por muchos medios de comunicación como una señal del fin definitivo de la enemistad. Otros antiguos miembros o colaboradores de los Beach Boys también estuvieron presentes. Al Jardine, David Moggs, Blondie Chaplin. No había escenario ni música en directo, solo una vieja grabación de Don't Talk. Put Your Head on My Shoulder sonó durante el servicio. No fue una reconciliación. No hay pruebas de que su relación se hubiera arreglado del todo antes de la muerte de Brian. Pero la declaración devolvió las cosas al meollo de la cuestión. No quién tenía razón,
¿Quién estaba equivocado? Sino quién tuvo el valor de mirar atrás, admitirlo y, finalmente, romper el silencio cuando llegó el momento. De la playa a la corte. A principios de los 60, Mike Love y Brian Wilson eran los pilares inseparables de los Beach Boys. No solo eran primos, sino también el dúo creativo que dio forma al sonido característico del grupo. Brian se encargaba de las mezclas, los arreglos y la producción. Aunque Mike escribió y cantó en casi todos los grandes éxitos, el dúo definió el sonido californiano, una fusión de pop brillante, sueños oceánicos, descapotables, juventud y libertad americanizada. Pero fue durante esos primeros años cuando las diferencias entre ambos empezaron a convertirse en un distanciamiento que duraría décadas. Brian se estableció rápidamente como un compositor sin límites, mientras que el resto del grupo se conformaba con una fórmula exitosa de canciones cortas y pegadizas. Brian quería ir más allá. Pasaba horas en el estudio, traía orquesta, experimentaba con múltiples técnicas de grabación y pretendía convertir a los Beach Boys en un fenómeno artístico serio. El álbum de 1966 Pet Sounds fue un testimonio de esa visión. Fue aclamado por la crítica e influyó incluso en los Beatles, pero fue recibido con reservas internas, sobre todo expresadas por Mike Love. A Love le preocupaba que Pet Sounds fuera demasiado complejo y poco atractivo para el mercado de masas. Aunque nunca se opuso públicamente a su publicación, no ocultó su opinión de que el grupo se estaba alejando de lo que les había hecho triunfar. El conflicto llegó a su punto álgido cuando Brian lanzó Smile Project, un álbum hiperambicioso que describió como una sinfonía a Dios. Mike pensó que la idea era poco realista, demasiado abstracta y que alienaría a la banda. Finalmente, Smile fue desechado en 1967, dejando a Brian sumido en una prolongada crisis mental. Tras el fracaso de Smile, Brian se retiró gradualmente del centro de la escena, mientras Mike Love y los miembros restantes trataban de mantener vivos a los Beach Boys, volviendo a la conocida fórmula Easy Listening. La polarización entre arte y comercio se hizo cada vez más evidente. En las entrevistas, Love insistía a menudo en la importancia de mantener viva la banda, mientras Brian se distanciaba cada vez más, apenas actuaba y llevaba una vida recluida durante muchos años. A principios de la década de 1990, el conflicto había tomado una nueva forma, legal y financiera. Mike Love interpuso una demanda contra Brian Wilson, reclamando la coautoría de 35 canciones que Love afirmaba haber escrito, pero que no habían sido acreditadas debido a una decisión del padre de Brian, Murray Wilson. El caso tuvo gran repercusión y atrajo la atención de toda la industria del entretenimiento. Love ganó el caso, recibiendo más de $13 millones por daños y perjuicios, y su nombre se añadió oficialmente a los registros de derechos de autor de muchas de las canciones. Sin embargo, la demanda también dañó gravemente su imagen entre los fans. Los medios de comunicación le acusaron de aprovecharse de la inestabilidad mental de Brian. Aunque la demanda reflejaba una disputa por los derechos que venía produciéndose desde el principio de su carrera, las tensiones no se detuvieron ahí. Tras la muerte de Carl Wilson en 1998, el grupo prácticamente se disolvió. Mike Love registró los derechos para actuar como los Beach Boys y se le concedieron los derechos exclusivos de la marca para las giras. Mientras tanto, Brian Wilson actuaba con su propio nombre, colaborando ocasionalmente con Al Jardine o músicos independientes. La existencia de dos Beach Boys confundió al público y creó una ruptura irreparable entre los fundadores supervivientes. En los últimos años, Mike Love ha empezado a suavizar su postura en las entrevistas. Ha hablado a menudo de sus recuerdos infantiles de Brian, insistiendo en que las cosas podrían haber sido diferentes si hubieran sido solo ellos dos y no hubiera terceros implicados. Pero la historia no se puede reescribir, y con la muerte de Brian Wilson, su viaje de colaboración y rivalidad llegó finalmente a su fin, no con un nuevo capítulo, sino con el reconocimiento de que tanto el éxito como la tragedia nacieron de esa relación. La mejor nota después, Mike Love va a cumplir 84 años. Es el último miembro fundador superviviente de los Beach Boys. Dennis Wilson murió en 1983, Carl Wilson en 1998, y en junio de 2025, Brian Wilson se habrá ido, con 60 años de historia a sus espaldas.
Love no solo se enfrenta a la muerte de un ser querido, sino también al recuerdo de un pasado complicado, en el que siempre estuvo enfrentado a Brian, tanto en el plano artístico como en el público. Durante décadas, Mike Love sintió que se le juzgaba injustamente. No negaba la genialidad de Brian Wilson, pero también creía que los medios de comunicación y los fans habían ocultado deliberadamente las contribuciones de los demás, especialmente su propio papel a la hora de escribir letras, dar forma al estilo de la banda y mantenerla en activo. Puede que no sea un genio, dijo una vez Love, pero sin mí, muchas de las canciones nunca se habrían grabado, porque nadie las habría cantado ni puesto en escena. No era una competición, sino más bien un antiguo resentimiento por ser visto como un lastre en la visión de Brian, en lugar de un socio creativo. Mirando hacia atrás, Love tiene motivos para estar orgulloso. Los Beach Boys siguen actuando con él al frente. Millones de personas de todas las generaciones siguen escuchando las grabaciones que él lideró. Pero su legado no se siente de la misma manera que el de Brian. A uno se le llama artista trascendente, al otro titular de derechos de autor. A uno se le recuerda en homenajes televisados a nivel nacional, al otro se le tacha habitualmente de villano en documentales y biografías. Mike Love lo entiende, y su respuesta en los últimos años ha sido menos estridente. En las entrevistas de 2023-2024, empezó a hablar más de lo perdido que de lo discutido. Habló de reuniones familiares cuando eran niños, de la primera vez que los hermanos grabaron juntos en el salón, de conciertos en los que Brian no quería salir de casa, pero acababa apareciendo de todos modos, porque Mike le convenció para que lo hiciera. Son pequeños detalles que no cambian la historia, pero demuestran que la perspectiva de Mike Love se ha desplazado hacia el reconocimiento más que hacia la confrontación. A sus 84 años, Mike Love ya no es quien controla la narrativa. Tras la muerte de Brian, las redes sociales estallaron con emociones encontradas. Algunos le llamaron el último hombre en pie, solo para redefinir la historia a su manera. Otros se preguntan si está intentando corregir un error o si simplemente se calla porque no quiere ser polémico. Pero lo que está claro es que Mike Love, aunque siga vivo, está atrapado en una imagen que otros han creado para él y no tiene ningún deseo de romperla. No dispute. No reacciona. No dispute. Escribe unas líneas, aparece en un breve vídeo y se retira. No todo el mundo tiene la oportunidad de cerrar un capítulo tan largo. Mike Love, controvertido como es, rompió su silencio en un momento en que este ya no tenía sentido. A sus 84 años, no intenta reescribir la historia. Simplemente recuerda a los demás que sigue aquí, el último testigo de una leyenda perdida. El legado está dividido. La muerte de Brian Wilson no solo cierra una vida, sino también el último capítulo de la complicada historia de los Beach Boys. Durante más de 6 décadas, la banda ha sido una constante de cambio, división y controversia. Pero ahora, con Mike Love como único fundador superviviente, la cuestión de su legado musical ya no es cosa del pasado, sino del presente y de lo que suceda a continuación. El legado de Brian Wilson está reconocido desde hace tiempo. Se le considera uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Álbumes como Pet Sounds y Smile no fueron meros productos musicales, sino declaraciones creativas que rompieron los límites de la industria del pop. Fue incluido en el Salón de la Fama, recibió innumerables premios, fue objeto de una película biográfica y protagonizó docenas de documentales. Su muerte fue calificada por los medios de comunicación como el fallecimiento de un genio singular. El público le lloró como lloró a Lennon o a Bowie. Esa reverencia era innegable. El legado de Mike Love, por el contrario, siempre ha sido controvertido. Pero siendo el cantante principal de una serie de canciones icónicas y el hombre que mantuvo la marca Beach Boys durante décadas, nunca se le ha dado el respeto que merece. En los documentales, a menudo es retratado como un bloqueador creativo para Brian. Sus luchas con los derechos de autor, su derecho a utilizar el nombre de la banda y sus opiniones personales, especialmente sobre política, han sido interpretadas negativamente por el público. Aunque sigue saliendo de gira regularmente con la nueva formación de los Beach Boys, Love nunca ha sido tratado como el guardián del legado, sino más bien como quien lo está consumiendo. Si este vídeo te ha parecido interesante e informativo, por favor, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Compártelo con otros amantes de los Beach Boys y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias musicales de gran calado.
También puedes dejar un comentario para compartir tu opinión sobre el viaje que vivieron Brian Wilson y